Muy buenos días muchachos, esta es la clase del día de hoy, la cual hace referencia a soluciones químicas. Entonces vamos a empezar con el tema central de este periodo, que son soluciones químicas. Entonces, para empezar vamos a dar la definición o el concepto de solución o disolución. Entonces, una solución es una mezcla físicamente homogénea formada por un soluto y por un solvente. ¿Listo? El solvente es la sustancia que por lo general se encuentra en mayor proporción dentro de la disolución y generalmente o principalmente es de tipo acuoso. Por ello, el disolvente universal o el solvente más común es el agua. Y se encuentra formado también por el soluto, que es la sustancia que por lo general se encuentra en menor proporción dentro de la solución, y pueden encontrarse en cualquier estado. O sea, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, no importa el estado en que se encuentre el soluto ni el solvente. Lo que hace referencia que mayormente el solvente se encuentra, o la mayoría de las soluciones se dan con solventes en solución acuosa. Entonces aquí podemos ver lo que les decía. Entonces una solución es una mezcla homogénea. ¿Por qué se dice que es una mezcla homogénea? Porque todos sus componentes están integrados físicamente. Y está compuesta por estas dos componentes. Soluto, que es en la sustancia que se encuentra en menor proporción, y solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Soluto más solvente me va a dar una solución. ¿Listo? Entonces vamos ahora a hablar de cómo se clasifican las soluciones. Entonces, cualquier sustancia, sin importar el estado en que esté, su estado de agregación, puede formar soluciones con otras sustancias. Según el estado físico que se encuentren las sustancias involucradas, se pueden clasificar las soluciones en sólidas, líquidas o gaseosas. También puede ocurrir que los componentes de la solución se presenten en diferentes estados. Así, de esta manera, cuando alguno de los componentes, sea gas, sea sólido o sea líquido, dentro de las soluciones, al primero se le denominará soluto y al segundo se le denominará solvente. ¿Listo? Entonces, la disolución que se forma tiene el mismo estado del solvente. Aquí podemos ver lo que les hablaba de la solución homogénea en cuanto a las soluciones, que es homogénea. Entonces, que toda su composición es uniforme. Entonces, todas las soluciones son una mezcla físicamente homogénea. Aunque en algunos casos, como en las soluciones en estado sólido, pueden presentarse de forma heterogénea. Entonces, de forma homogénea es porque toda su composición es uniforme, mientras que heterogénea su composición es irregular.
Entonces ahí podemos ver todas sus moléculas, todas las que la componen están estrechamente relacionadas, mientras que en la composición heterogénea están en forma desordenada e irregular. Entonces, como un ejemplo de composición homogénea, podemos ver un perfume. Nosotros, en un perfume, la fragancia debe estar distribuida homogéneamente por todo el frasco. No tendría sentido que se encontrara solo en el fondo o en algún otro lado. Debe estar bien distribuida por todo el frasco. Y una composición irregular o heterogénea, ahí podemos ver las semillas. O sea, si yo tomo una porción de esas semillas, debe haber una cierta cantidad de semillas en mayor proporción que otras. En cambio, la fragancia es uniforme, me garantiza que está en todo el frasco. Bueno, entonces aquí algunos tipos de disoluciones. Entonces, dependiendo del estado en que estén las disoluciones, entonces la disolución toma el estado del solvente. Entonces puede ser una disolución gas a gas. Entonces la sustancia 1 será el soluto, la sustancia 2 será el solvente. Entonces ahí podemos observar cuál será la solución resultante. Entonces si mezclamos gas-gas, una solución gas a gas, la solución resultante va a ser gaseosa. Entonces vemos el ejemplo del aire. Si mezclamos soluto gas y solvente un líquido, la solución va a estar en forma líquida. Un ejemplo, el agua gaseosa. Si nosotros tenemos como soluto gas y como solvente un sólido, la solución resultante va a estar en estado sólido. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso en paladio. Si nosotros tenemos un soluto y un solvente líquido, la solución resultante va a ser líquida. Por ejemplo, el etanol disuelto en agua. Si nosotros tenemos un soluto sólido y un solvente líquido, la solución resultante va a ser líquida. Por ejemplo, la sal disuelta en agua. Si tenemos un soluto en estado sólido y un solvente en estado sólido también, la solución resultante va a ser sólida. Entonces, como por ejemplo las aleaciones entre metales. Entonces podemos ver que se pueden encontrar en cualquier estado de agregación de la materia y siempre la solución resultante va a tomar el estado del solvente. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que lo tengan en cuenta y vayan tomando sus apuntes y vayan sacando nota acerca de todo esto, que quede consignado en sus cuadernos de la mejor forma posible, para que al momento de estudiar ustedes tengan correctamente sus apuntes y no se generen confusiones. Entonces, por eso también he decidido darles yo mismo la explicación para que ustedes tengan una mayor orientación y sea el mismo docente quien explique la temática. Entonces, por favor, van tiempito para que vayan tomando sus apuntes correspondientes. ¿Listo? Entonces también podemos hablar que las soluciones se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de dicho soluto con respecto al solvente. Entonces, las soluciones pueden ser sobresaturadas, que son, ¿cuál es la definición de soluciones sobresaturadas?
es cuando la cantidad de soluto es mayor a la cantidad de solvente que lo puede disolver. ¿Listo? A cierta temperatura. El soluto por encima de su punto de saturación lo que genera frecuentemente es un exceso que tiende a precipitarse. Entonces, como un ejemplo, si yo tengo una gran cantidad de azúcar y tengo poca cantidad de agua, entonces el solvente va a ser insuficiente para disolverlo. Lo que se va a generar es un precipitado, como vemos acá. Un precipitado, porque la cantidad de soluto es mayor al solvente que puede disolverla. ¿Listo? Esas son soluciones sobresaturadas. Como podemos ver ahí, se forma un precipitado debido a que el solvente no es de disolver el soluto, entonces contiene más cantidad de soluto del que puede disolverse en el solvente. ¿Listo? Entonces esa es la primera clasificación. Soluciones no saturadas o insaturadas. Entonces es lo contrario. Entonces el solvente contiene menos cantidad de soluto que el que puede disolver el solvente. Entonces hay exceso de solvente con respecto al soluto. Y soluciones saturadas. ¿Qué son soluciones saturadas? Tienen la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en el solvente. Entonces quiero que queden claros estos tres conceptos. Entonces, solución sobresaturada contiene más cantidad de soluto del que puede disolverse en el solvente. Por ejemplo, cuando hay gran cantidad de azúcar y tengo poca cantidad de agua y se forman precipitados. Las soluciones no saturadas o insaturadas contienen poca cantidad de soluto y tienen mayor cantidad de solvente. Entonces, la cantidad de soluto que puede disolverse en el solvente es mucho menor. Entonces es como si en un litro de agua yo pusiera una pizquita de sal. Entonces voy a tener mucho solvente y poco soluto. Y las soluciones saturadas es como la solución equilibrada. Entonces el solvente es justo el necesario que se necesita para disolver la cantidad de soluto. Entonces el solvente está equilibrado con la cantidad de soluto que es disolver. O sea, no me sobra nada ni me hace falta nada. Entonces, para que tengan claro estas tres opciones. Entonces, vamos a explicar cómo se da formación de las soluciones o el proceso de disolución. Entonces, la incorporación del solvente al soluto depende de la energía que tengan tanto el soluto, la incorporación del solvente al soluto depende de la energía que tenga. Entonces, la incorporación de soluto y solvente se da mediante la energía que ellos tengan y se puede dar mediante procesos físicos o procesos químicos. Entonces, ya les voy a explicar. Entonces aquí podemos ver que dependen de la interacción entre el soluto y el solvente. Es necesario energía para separar las moléculas que conforman ambos componentes. Entonces, necesito tener energía tanto en el solvente para que pueda separar las moléculas que tiene el soluto.